Muy buenos días a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje. Agradecemos a las personas que nos acompañan a través de PBI Latinoamérica, a través de la plataforma Zoom y LinkedIn Live. Le damos la más cordial bienvenida a la 34ª edición del webinar y como siempre el día de hoy contaremos con especialistas que nos van a compartir sus experiencias y conocimientos. Les recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas mediante la plataforma Zoom y mediante los comentarios en vídeo. Nuestro equipo recogerá todas las interrogantes y las trasladará a nuestros expositores. A continuación le doy una muy cordial bienvenida a nuestro panel que desarrollará el tema Problemas sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Y este panel está conformado por los doctores Luis Bustamante, del estudio Payet, Rencavi Pérez, abogados, el doctor Gabriel Oli, del estudio Sterling, abogados, el doctor Rodolfo Núñez, del estudio Primo, Fluri, Barbosa y Rodríguez, abogados, y el día de hoy nos apoya en la moderación el doctor José Espinosa, quien es director del Instituto Peruano de Arbitraje. Adelante, José, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Valeria. En primer lugar, reiterar el agradecimiento a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje a los doctores Luis Bustamante, al doctor Gabriel Oli y al doctor Rodolfo Núñez por ser parte de esta nueva edición del webinar que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. En segundo lugar, agradecer a las casi 50 personas que se encuentran conectadas a través en la plataforma Zoom, además de las personas que se encuentran conectadas a través de la plataforma Zoom y de la plataforma de YouTube, canales a través de los cuales también se realiza la transmisión en vivo de este webinar. Recordarles que todos los webinars que nosotros organizamos se encuentran colgados en el canal de YouTube para que puedan acceder de manera gratuita a las capacitaciones anteriores que el Instituto Peruano de Arbitraje haya organizado. En esta nueva edición del webinar vamos a tocar un tema relacionado a los problemas que se generan en la ejecución de los laudos arbitrales. Brevemente les presento a los doctores que nos acompañan esta mañana. Esta mañana tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Luis Bustamante, quien es socio del estudio Payet, Rey, Caubi Pérez, abogados, y se especializa en las áreas de procesal civil,
procesal constitucional, derecho procesal administrativo, solución de conflictos y arbitraje. El doctor Gabriel Lolli es socio del área de Derecho Corporativo en Sterling Abogados y dirige la práctica de Derecho de Seguros y Reaseguros. También destaca su participación como experto en arbitraje, derecho público y el derecho de la construcción. También nos acompaña el doctor Rodolfo Núñez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y se especializa en derecho procesal por la misma casa de estudios. Es asociado senior del estudio Amprimo, Fluri, Barbosa y Rodríguez Abogados y es autor sobre diversos artículos en materia arbitral y constitucional. Como el público bien conoce, eh, el arbitraje no es otra cosa que un mecanismo alternativo de resolución de controversias por la cual las partes dotan a un tercero independiente e imparcial, que es un tribunal arbitral, para que pueda resolver de manera definitiva una controversia. Y esta palabra de resolver de manera definitiva una controversia es una idea que debe estar bien presente al momento de hablar sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Debe tener en cuenta que una de las finalidades esenciales del arbitraje justamente es que se pueda satisfacer la expectativa de las partes que entran en litigio en un proceso arbitral, toda vez que lo que buscan finalmente es que se resuelva la controversia y que esta controversia se pueda ejecutar. Probablemente a las partes les serviría de poco o nada tener un laudo arbitral que les reconozca un derecho y no puedan hacer valerlos o no puedan ejecutar la decisión del laudo arbitral. Sin embargo, como veremos, se presentan situaciones en las cuales las partes no ejecutan de voluntad propia el mandato y se tiene que recurrir a una ejecución forzada, que es lo que se conoce como el proceso de ejecución. También veremos de que existen problemas al momento de ejecutar los laudos arbitrales, problemas sobre los cuales conversaremos en esta mañana, que pueden estar relacionados a la liquidación de los montos que se puedan consignar en un laudo arbitral o al cálculo de intereses, entre otros problemas. Sobre estos temas vamos a conversar esta mañana y vamos a iniciar esta jornada con la participación del doctor Gabriel Lolli, quien nos va a realizar una presentación relacionada a la ejecución de los laudos arbitrales y a la adversidad que enfrentan las partes y los árbitros para ejecutar estas decisiones arbitrales. Adelante, doctor Gabriel Lolli. Muchas gracias, José. Gracias, Valeria. Gracias al Instituto Peruano de Arbitraje, al IPA, por la invitación y por sus incansables esfuerzos en promover el arbitraje, a todas las instituciones que en él se discuten y también por abordar este tipo de problemas que precisamente van a ayudarnos no solamente a los litigantes, sino a los árbitros y eventualmente también al Poder Judicial a achicar un poco la brecha que acabas de comentar, José. Quiero compartir una breve presentación sobre este tema. Quisiera, por favor, que me confirmen si logran ver mi pantalla. Sí, podemos visualizarlo. Perfecto, José. Muchas gracias. Bueno, buenos días con todos. Con todos, esta es una breve presentación. Como comentaba José, hay dos puntos sobre los que quisiera partir esta mañana. Y el primero de ellos es la adversidad que enfrentan las partes y los árbitros para ejecutar las decisiones arbitrales. Y lo primero que me vino a la cabeza cuando nos propusieron este tema era, hay una discusión que ya tiene cierto tiempo de si los árbitros están o no armados, si cuentan o no con las armas suficientes para poder ejecutar sus decisiones. Y los dos conceptos que precisamente encuentran posiciones contrapuestas en la doctrina son el imperium y la coerción, ¿no? En la doctrina existen posiciones divididas con relación a si los árbitros pueden o no ejecutar las decisiones que dictan sin necesidad de acudir a la fuerza, ¿no? No al golpe, ¿no? El golpe precisamente es el que les permitiría ejecutar sus decisiones sin necesidad de recurrir al Poder Judicial. Y entonces, por un lado, hay quienes sostienen que los árbitros
tienen la facultad de la coerción por el solo hecho de la jurisdicción que les ha sido reconocida. Y hay otros sectores que consideran que en ningún caso los árbitros pueden hacer cumplir sus decisiones cautelares o finales, pues la facultad de coerción, la executio, está restringida solamente al Poder Judicial por el propio atributo perdón, del imperio que les ha conferido el Estado. Y dentro de la ley de arbitraje, hay estas dos disposiciones que son las más relevantes quizás en relación a las decisiones que puede emitir el tribunal arbitral, no solamente el laudo, sino también las medidas cautelares, ¿no? El artículo 68 y el 67 son disposiciones parecidas, ¿no? Porque por un lado, cuando se trata de medidas cautelares, lo que dice el artículo es que el tribunal está facultado para ejecutarlas, salvo que considere necesario o conveniente requerir la asistencia de la fuerza pública. Y lo propio ocurre con los laudos arbitrales. El artículo 67 dice el tribunal está facultado para ejecutar sus laudos y decisiones. Y más adelante dice que cuando lo considere necesario o conveniente puede requerir la asistencia de la fuerza pública. Y en realidad el tribunal siempre puede ejecutar determinadas medidas cautelares frente a organismos públicos o privados que acepten ejecutar esas medidas al solo requerimiento del tribunal arbitral, ¿no? Como por ejemplo inscribir un embargo, ¿no? O una decisión distinta en los registros públicos. Y quizá la adversidad que enfrentan para ejecutar estas decisiones parte del desconocimiento de la fuerza que tiene la jurisdicción arbitral. Y como lo decía hace un momento, ¿no? Recordemos que es la propia Constitución la que reconoce el fuero arbitral como una jurisdicción independiente. Y entonces, sin perjuicio de que el solo hecho de no tener certeza si mi tribunal está o no en capacidad de ejecutar sus decisiones constituye por sí solo un cuestionamiento para seguir si debo elegir o no el arbitraje en lugar del Poder Judicial para resolver mi controversia. Lo cierto es que existen casos en los que algunos tribunales se han puesto creativos para sortear este desconocimiento de la fuerza de la jurisdicción arbitral y, por ejemplo, deciden incluir a terceros frente a quienes ejecutarán estas decisiones para que, en otras palabras, no sean los locos y las ejecuten, ¿no? Quiero comentar un caso puntual, que es este caso, este amparo planteado por el BCP. Es un proceso derivado de un proceso arbitral de un árbitro único, seguido por una señora contra Totus, ¿no? Contra Hipermercados Totus. Y el amparo fue interpuesto por el BCP contra la resolución del árbitro mediante la cual decidió extenderle los efectos del convenio arbitral como parte no signataria con el propósito de que el BCP cumpla con una retención en las cuentas de Totus que ésta tenía en este banco, ¿no? Entonces, en primera instancia se declaró improcedente la demanda de amparo, ¿no? Perdón. Y en segunda instancia fue confirmada la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la demanda del BCP, y luego llegó al Tribunal Constitucional, ¿no? Llegó al Tribunal Constitucional y el TC invocó el derecho fundamental del juez predeterminado por la ley, que establece que quien juzgue sea un juez o un órgano que tenga potestad jurisdiccional. También estableció que tampoco resultan aplicables las reglas del amparo arbitral, ¿no? Que es lo que habían alegado en primera y en segunda instancia las Cortes del Poder Judicial. Pues lo que se estaba cuestionando no era el laudo, ¿no? Sino más bien eran actuaciones previas al laudo, ¿no? Y que únicamente afectan a un tercero ajeno al proceso. Lo curioso es que el Tribunal Constitucional aborda este tema a través de la comunicación en la que el BCP respondió al árbitro, ¿no? negando haber celebrado el convenio arbitral, y esa negativa precisamente fue interpretada en sentido contrario por el juez. Por eso decidió incorporar al BCP, insólito. Y el Tribunal Constitucional lo que consideró es que el árbitro se había arrogado competencias de naturaleza jurisdiccional para compeler al BCP a ejecutar lo que había decidido a nivel cautelar, forzándolo a aceptar una competencia a la que él no se había sometido, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional lo que estableció es que el banco no era parte signataria, no estaba vinculado al convenio. Y quiero regresar nuevamente al tema de la ejecución
del laudo arbitral a cargo del tribunal. Porque, ¿qué pasa? Recordemos que hace un momento veíamos, ¿no?, que la ley establece que el tribunal estaba facultado para ejecutar sus laudos, salvo que considere necesario o conveniente recurrir al Poder Judicial, ¿no? Y el problema de esta disposición, ya pensando en una ejecución directa ante el tribunal, es que no tiene un plazo. No tiene un plazo en el que la parte interesada pueda requerirle al tribunal la ejecución de su decisión, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que establece, por ejemplo, el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, en el artículo 40, en el numeral 7, dice: en los arbitrajes nacionales, por excepción, el tribunal arbitral a su entera discreción puede disponer o efectuar los actos de ejecución que importen requerimientos de cumplimiento del laudo, siempre que hayan sido solicitados por la parte interesada dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo. O sea, la parte interesada en la ejecución tiene 30 días luego de emitido el laudo para poder pedirle al tribunal, a su propio tribunal, la ejecución del laudo. Entonces, el hecho de que la ley no establezca un plazo, más que una adversidad para las partes, podría hacerlo más problemático quizás para los tribunales, que queden indefinidamente vinculados. Y por eso la recomendación en este caso, para que no existan problemas en la ejecución, porque puede que el tribunal se disipe, es que en los casos distintos a los que administra la Cámara de Comercio en otras instituciones, por ejemplo, o los casos ad hoc, sería recomendable que las partes acuerden un plazo en la orden procesal número 1. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero comentarles brevemente un caso que vimos hace poco, un caso internacional. No lo vimos nosotros, sino lo vimos a raíz de otro proceso. Es un precedente internacional con relación a qué pasa si se revela un conflicto de interés después de emitido el laudo. Ese es un caso CIADI, seguido entre Eiser Infrastructure y el Reino de España, y que abordó la imparcialidad luego de emitido el laudo. Y en este caso, entre otras cosas, entre esas alegaciones que invocó España con relación a la nulidad del laudo que le había ordenado pagarle una indemnización a Eiser, se analizó si la falta de imparcialidad o independencia del árbitro pudo haber tenido un efecto material en el laudo y por tanto supuso una vulneración al haber constituido el tribunal arbitral. Pues, ¿qué pasó? El cuento largo corto, una vez emitió el laudo, identificaron que había una conexión entre uno de los árbitros y uno de los expertos que testificó en este caso, luego de emitido el laudo. Entonces, cuando ya Eiser estaba a punto de ejecutar el laudo. Entonces, es importante que tengamos presente que la obligación de revelar la información por asimetría de la información es siempre del árbitro. El árbitro tiene el deber de revelar. Las partes no tienen un deber de indagación para recusar al árbitro en base a la imparcialidad. No precluye, entonces, el plazo a no haber previsto antes una recusación del árbitro en base a información que precisamente no reveló, ¿no? Entonces se ha considerado en este caso que cuando se omite la información se genera un problema de imparcialidad. Cuando se descubre información luego de emitir un laudo tiene más gravedad respecto a la imparcialidad y por eso este laudo fue declarado nulo. Entonces, respecto ya al tema de la ejecución, es súper importante que tanto los árbitros como las partes estemos debidamente informados de cuáles son los supuestos que eventualmente van a perjudicar la ejecución del laudo por un lado, y por otro la validez del mismo, como en este caso, que terminó siendo anulado. Y es por eso que quiero mencionarles brevemente cuál es la labor de las partes en dotar al tribunal de las herramientas necesarias para ejecutar sus decisiones. Y Confucio, que es un reconocido filósofo cuya doctrina recibió el nombre precisamente de confucianismo, ¿no?, que hasta ahora la practican sus discípulos y seguidores, pero también Confucio alguna vez alguien dijo que era un chino japonés que había inventado la confusión, y a eso me quiero referir cuando señalo que es la labor de las partes dotar al tribunal arbitral de las herramientas necesarias para ejecutar sus decisiones, ¿no? Ya sea ante ellos mismos, ante el propio tribunal o ante el Poder Judicial. Y es que el laudo pierde autosuficiencia, la autosuficiencia que debería tener como expresión final de un proceso, si es que no lo hacemos, si es que no dotamos al tribunal de las herramientas necesarias para que la ejecución camine como debe caminar. No son pocos los laudos que contienen decisiones que
no cumplen con resolver de manera clara y certera las controversias que las partes han planteado al tribunal arbitral. Y esto ciertamente impide que sean exigibles, o en todo caso, alguna parte de ellos, o alguno extremo de estos laudos sea inexigible. Y por eso es que encontramos laudos, por ejemplo, sin una suma específica a ejecutar, laudos que se limitan a declarar fundada una demanda de daños, ¿no? Acreditando la existencia de responsabilidad de tales daños, pero delegando su cuantificación a lo que se resuelve en la etapa de ejecución. También tenemos laudos que ordenan que se proceda a la liberación de una carta fianza, por ejemplo, y que el demandado suma los intereses y las costas de las renovaciones. No me voy a inmiscuir en la exposición de Luis y Rodolfo, de mis copanelistas, pero ante este tipo de laudos, por ejemplo, ¿cuáles son los intereses a los que se refiere el laudo, ¿no? ¿Son legales? ¿Son de otra clase? ¿Cuál es la tasa? ¿Desde qué fecha se deben computar? ¿No? Y ojo que la labor no solo está al plantear bien nuestras pretensiones, la labor de nosotros como abogados, como litigantes, sino también hacérselo notar al tribunal luego de emitido el laudo. Para eso son los recursos contra el laudo. No puedo entonces pretender que el juez de ejecución lo haga por mí, haga la tarea que no hice, o haga la tarea en todo caso que el tribunal no hizo, ¿no? Si es que las partes sí hemos dotado al tribunal de las herramientas correctas. El juez no puede interpretar el laudo, solo puede ejecutarlo en los términos que fue dictado, y si no puede porque el laudo es deficiente de alguna manera, pues tendrá que regresárselo al tribunal, o el demandado en todo caso, si es que ya el tribunal cesó en sus funciones, tendrá que demandar nuevamente. Entonces, son estas las adversidades que nos plantea el tema que nos ha propuesto el IPA esta mañana, y sobre las cuales vamos a seguir conversando con Luis y con Rodolfo. Con esto concluyo mi presentación y le doy pase a Rodolfo para seguir conversando. Listo. Gabriel, muchas gracias por el pase. Con permiso de José el moderador, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder participar en esta mesa de diálogo con tan distinguidos colegas y expertos, para lo cual agradezco al IPA, como siempre, por la invitación y su siempre magnífica organización en estos eventos, y a todos los asistentes que nos acompañan esta mañana, que ya son 90 por Zoom, y seguramente que por Facebook Live habrá más personas, más de 100 personas estamos hoy escuchando esta ponencia, lo cual obviamente evidencia la importancia y el interés que tiene la ejecución del laudo arbitral para nuestra profesión. Y a mí me gustaría un poco complementar la exposición que ha hecho Gabriel, magnífica y muy clara, que de hecho centra muy bien el tema que nos reúne hoy día a conversar. Y quisiera conversar un poco sobre la relación que existe entre el Poder Judicial y el arbitraje, a pesar de que ambas son jurisdicciones independientes. Y para esto hay que partir de una premisa, de que el arbitraje es por mandato constitucional reconocido como una jurisdicción, con lo cual se puede someter a un tribunal arbitral o a un árbitro único cualquier controversia susceptible de arbitraje para que resuelva un conflicto intersubjetivo de intereses. Nuestra Constitución, dicho sea de paso, ¿no?, adopta la teoría tripartita de la jurisdicción, teniendo el fuero militar, el fuero del Poder Judicial y el fuero arbitral para que puedan ejercer la función jurisdiccional. Y el arbitraje, a la fecha, como es ya ampliamente sabido por todos, ha alcanzado una gran fama y reconocimiento en el mundo entero, específicamente el empresarial, debido a la celeridad y a la flexibilidad que provee a las partes, siendo un proceso que naturalmente se adecúa a las necesidades de las partes en conflicto para poder resolver de manera eficaz un conflicto. Y así, para que el arbitraje cumpla con tal finalidad, se dice que es necesario que se cumplan con 3 elementos. Que el tiempo sea corto, de tal manera que la solución sea eficiente y útil para las partes, porque nada nos ayuda a tener una decisión muy larga, como lamentablemente vemos muy frecuentemente en el Poder Judicial. Que el costo del arbitraje sea accesible, que se satisfagan las expectativas de cumplimiento o ejecución del laudo. Es el tema que nos interesa hoy. Es decir, con el arbitraje nos sometemos a la autoridad que le otorgamos a 1 o 3 terceros, elegidos por las partes o por el centro de arbitraje que lo administra,
para decidir una controversia sin que sea necesaria la intervención de la judicatura. Sin embargo, a pesar de que sean jurisdicciones independientes, como lo manda la Constitución, existe una necesaria participación del Poder Judicial en la jurisdicción arbitral, porque, y acá cito a Rarte, existen 3 formas de intervención judicial. Las de carácter subsidiario, que son aquellas en donde se configura una imposibilidad material o jurídica para que el tribunal arbitral resuelva o ejecute algún acto vinculado al arbitraje. Las de carácter revisor, que son aquellas en donde el Poder Judicial revisa las actuaciones arbitrales, como por ejemplo el proceso de anulación del laudo. Y las de carácter complementario, que es el tema que nos vamos a centrar hoy, que son aquellas en donde para la obtención de un resultado se requiere necesariamente de la intervención judicial y arbitral. Es decir, hay un esfuerzo conjunto. Y esto es así, y acá simplemente repito lo que ya comentó Gabriel, dado que el Estado ha optado por reservarse para sí esta potestad de resolver conflictos en virtud del jus imperium y más que nada del acuerdo. Y de esa manera recortó el ejercicio de potestades coercitivas a los árbitros, monopolizando el uso de la fuerza para el cumplimiento de todas las decisiones. Eso lo hemos claramente positivizado en el decreto legislativo 1071, cuando siempre te pone la salvedad o la excepción a la ejecución de los mandatos arbitrales cuando sea necesario el uso de la fuerza pública, que eso, digamos, es una potestad reservada para el Poder Judicial. Entonces, y acá ya para terminar y empezar a meternos a la materia, para terminar ya de responder, tenemos como claros ejemplos, por ejemplo, de la relación entre el arbitraje y el Poder Judicial, los supuestos de colaboración judicial, en donde se permite que el tribunal arbitral se asista a un órgano judicial para actuar pruebas, o para el reconocimiento de lados extranjeros, ¿no? El famoso proceso no contencioso de exequatur. Y por último, lo que es materia de la presente mesa, ejecución forzosa de lados arbitrales. Sin embargo, y hoy día vamos a conversar un poco más de esto, existen problemas al momento de ejecutar lados arbitrales, y ahora vamos a conversar un poco sobre ellos, y determinar también, además de identificar los problemas, algunas soluciones para que ustedes, quienes nos escuchan, puedan tomar en cuenta al momento de enfrentarse a este tipo de problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores Gabriel Oli y doctor Rodolfo Núñez, por este marco introductorio sobre la ejecución de los laudos arbitrales. Ahora, en esta segunda etapa, vamos a conversar un poco más sobre los problemas que se afrontan en temas particulares o problemas que se presentan al momento de pretender ejecutar un laudo arbitral. Para ello le preguntaría al doctor Luis Bustamante sobre las limitaciones y las facultades que tienen los jueces de ejecución cuando los laudos contienen obligaciones de hacer y no hacer. Adelante, doctor Luis Bustamante. Gracias, José, por el pase. Gracias, Gabriel y Rodolfo, por sus presentaciones bastante claras y creo que han ido al núcleo de este panel, lo que es la facultad de coerción o los poderes que tiene el juez y que el juez es consciente que tiene y ejecuta o adopta en el marco de un proceso de ejecución natural, puro y silvestre, nacido en la corte, frente a aquello que el árbitro no tiene o que cree no tener y que cuando pasa el laudo arbitral a la sede judicial, los jueces en ocasiones se sienten limitados o no se sienten con las facultades suficientes, tanto que el laudo no ha sido producido por ellos mismos. Y sobre eso quiero entrar un poco en materia. Efectivamente coincido con Gabriel, porque lo ha dicho muy claro, que la responsabilidad de todo litigante en el marco de un arbitraje es cuidar el laudo y los recursos post-laudo son la última oportunidad para que ocurra de 2 escenarios que en la gran mayoría de casos terminan sucediendo. El escenario de anulación del laudo, y para eso es muy importante proteger el trámite y el respeto de las garantías procesales durante todo el íter del arbitraje. Y segundo y más importante, la ejecutabilidad de tu laudo. ¿No es cierto? Es responsabilidad de nosotros que los mandatos sean claros, que tengan alcances precisos, y eso definitivamente nace en cómo se plantea la pretensión y cómo es que el tribunal resuelve la controversia.
Pero yo he visto situaciones en las cuales, y creo que, y pongo sobre la mesa esta pregunta para el panel, siento que finalmente, tanto en arbitraje, tanto en un escenario arbitral, tanto en el laudo, tanto en el escenario de ejecución judicial de este propio laudo, tienes como objetivo final la tutela judicial efectiva, es decir, que las partes que buscaron la solución de un conflicto vean realmente solucionado ese conflicto, ya sea a través del pago de una suma de dinero o ya sea a través del reconocimiento y ejecución de un derecho previsto o que debió ser reconocido de manera oportuna. Y aquí es donde vienen algunos problemas. Yo sí creo que si bien los jueces de ejecución están atados al contenido del laudo, sin llegar a interpretarlo, como Gabriel correctamente ha dicho, en el sentido de que tú no puedes traducir lo que el árbitro no dijo, sí creo que es importante que el juez comercial sea consciente de que su objetivo es finalmente viabilizar la ejecución del laudo. Y sobre eso, yo me he topado con situaciones en las cuales el ejemplo puntual de los intereses, que es un problema recurrente o las cosas y cosas en el escenario de ejecución arbitral. Si un tribunal arbitral decide, por ejemplo, que los costos serán determinados en el trámite de la ejecución o que el cálculo de intereses legales o pactados contractualmente será determinado en el marco de la ejecución, tienes una incertidumbre 50-50. La mitad de los jueces comerciales podrán decir, del contenido del laudo, yo sí encuentro los factores necesarios para aplicar esta aritmética. Y me refiero básicamente a aritmética, que no supone una interpretación ni la modificación o la determinación del interés. Por otro lado, tienes otros jueces que más bien buscan la especificidad y la minuciosidad en el mandato arbitral, es decir, que se condene al pago una suma de dinero y que esa suma de dinero se determina adicionalmente los intereses por X de tal periodo a tal periodo de tiempo. Pero también se enfrenta a un problema práctico que objetivamente, desde que se notifique el laudo hasta que se emite el mandato ejecutivo en el proceso de ejecución, corren más intereses. Objetivamente corren más intereses. ¿Y qué es lo que hacemos desde la práctica de ocasiones? Para no contaminar la ejecución, terminamos no reclamando esos intereses computados desde que se notifica el laudo hasta que se plantea la ejecución, porque terminamos entorpeciendo la ejecución total de lo contenido en el laudo arbitral. ¿Y por qué? Porque finalmente no sabemos si es que el juez que estará a cargo de nuestra causa entenderá que tiene las potestades para liquidar ese pequeño porcentaje de intereses a partir de una operación básicamente aritmética, o si fuera lo correcto, como yo creo, un juez que diga, señores, pero desde que notificaron el laudo hasta que se ha presentado la demanda han pasado 3 meses y acá hay un cálculo de intereses adicional que se tiene que reconocer en la ejecución. Y esto vuelve al tema con el que, digamos, traté de comenzar mi presentación, que es la coerción que los tribunales arbitrales tienen para ciertos mandatos y que en ocasiones el propio árbitro recula y traslada la ejecución de su mandato a un órgano jurisdiccional. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en una situación en la cual se me concedió una medida cautelar durante el trámite del arbitraje, la ejecución suponía fuerza pública, acudimos al órgano jurisdiccional para que se ejecute esa medida cautelar, con idas y vueltas la medida cautelar tardó en ejecutarse, terminó el arbitraje, se planteó el proceso de ejecución del laudo y finalmente tienes un juez que conoció tu caso a través de la medida cautelar y un juez que conoce tu caso a través de la ejecución. Entonces, en los hechos, terminas planteando una nueva medida cautelar y tratando de trasladar la competencia de uno a otro, pero no siempre es algo que sea entendido de manera, digamos, clara por los magistrados, y eso hace que en ocasiones la ejecución se termine dilatando o contaminando por esta situación, que es básicamente un pedido conforme a ley y que las partes tienen derecho a plantear. Eso como cuestión previa que creo que es bien importante. Ya las salas comerciales, de lo que he podido ver, no es que tengan un criterio uniforme, pero sí hay situaciones en las cuales las salas exhortan al juez de ejecución a que haga esta operación aritmética teniendo en cuenta lo que dice el laudo y lo que se condena en la parte resolutiva correspondiente. Entonces, eso me parece que es un tema sobre el cual podemos tal vez conversar en los próximos minutos. Y el segundo tema que
que quería trasladar es uno vinculado a arbitrajes contra el Estado, propiamente dicho, que hay una pregunta que se soltó en el chat, y otra vinculada a los tipos de instrucción que puede emitir un tribunal arbitral. La primera es, si tú obtienes un laudo arbitral que ordena una entidad pública al pago de una suma de dinero como consecuencia, digamos, de un proyecto o la ejecución de una obra pública, unas valorizaciones pendientes de pago, lo que fuera. La ejecución de ese laudo arbitral, en términos efectivos, contra una entidad pública tienen un problema normativo, creería yo. Y es que, si bien la premisa mayor, ¿no es cierto?, es que los fondos de naturaleza pública son inembargables porque atienden a necesidades públicas, funcionamientos de la propia entidad, atienden a los intereses sociales. No existe un marco regulatorio claro que determine en qué situaciones tú puedes determinar si los fondos que tiene una entidad pública en el banco son fondos embargables o no. Y ese es un espacio vacioso que la entidad pública podría utilizar para soslayarse o evitar el embargo de sus fondos. Es decir, si yo tengo un laudo arbitral que condena a la municipalidad, vamos a decir, de Lima, a pagar $1 millón como consecuencia de una consultoría no pagada de manera oportuna. El primer obstáculo que yo tengo por parte ejecutante del lado es acreditar que esos fondos son embargables. ¿No es cierto? Es muy fácil para que la municipalidad diga, señores, estos fondos son inembargables porque atienden intereses públicos. Y el Código Procesal Civil, norma que aplica cuando estamos en el escenario de ejecución del laudo arbitral también, establece que es responsabilidad del magistrado a cargo de la causa determinar si esos fondos son embargables o no. Entonces, normativamente tenemos ahí un espacio que podría ser utilizado por las entidades públicas, en el caso específico de arbitraje contra entidades públicas, para dilatar el cobro de una acreencia legítimamente determinada en un laudo arbitral. Claro, lo que se suele decir es, no, lo que pasa es que la entidad te programa para el presupuesto del siguiente año y se te va a pagar conforme al presupuesto de la entidad. Pero claro, eso definitivamente genera un desequilibrio, porque la entidad, en el marco de una obra pública, se comportó como una parte contractual, incumplió un contrato y tiene que pagar la obligación de manera oportuna. Mientras la entidad programa el pago, corren intereses que no se te van a reconocer. Mientras la entidad programa el pago, no sabes si se va a programar en el año 1 o en el año 2. Y finalmente no sabes, nuevamente, la naturaleza de los fondos que puedan estar a la vista o que sean embargados. Y el otro tema, en el cual creo que en el caso del privado probablemente sea un poco más manejable, pero en el caso de entidades públicas también se genera un inconveniente en la ejecución del laudo. Y me refiero a los laudos arbitrales en los cuales el tribunal, más allá de ordenar una obligación dineraria que finalmente se persigue a través de los embargos que correspondan, créditos o activos, cuando el tribunal arbitral ordena a la entidad la ejecución o una determinada conducta durante, como consecuencia del laudo. Es decir, imaginemos un laudo arbitral en el cual estamos en el trámite de una obra y finalmente el tribunal ordena la aplicación de una fórmula polinómica. El tribunal dice, oye, sí corresponde que se aplique la fórmula polinómica en este proyecto en específico. O sí corresponde que la entidad emita la conformidad de obra porque se han cumplido con los requisitos previstos normativamente para que ello sea así. Bueno, el tribunal no puede emitir la conformidad de obra de manera directa porque no se puede suplantar en las responsabilidades de la institución pública. No es que el tribunal pueda emitir una resolución que diga esto funciona como una conformidad de obra, digamos. O el tribunal no puede aplicar la fórmula polinómica directamente si es que eso no se le pidió o si es que la situación de hecho del caso no lo permite, porque el tribunal no puede, digamos, adelantarse a lo que está por ocurrir en la historia. Entonces, ¿qué tiene la parte a su disposición para obligar a que la entidad pública cumpla con ese mandato? El tribunal, en ese tipo de situaciones, por un pensamiento conservador perfectamente entendible, porque está frente a una institución pública, no se va a mandar a hacer requerimientos o apercibimientos contra un funcionario público, porque finalmente entras a la incertidumbre de si tiene poder o no, ¿no es cierto? Cosa que no pasa con un juez. Un juez definitivamente sí tiene y es consciente de las facultades y los apremios por los que la ley lo faculta,
y por lo tanto puede perseguir hasta el último minuto el cumplimiento de su orden. El camino alternativo a eso, ¿cuál es? Solo queda, en mi opinión, salvo que Gabriel o Rodolfo tengan algún aporte que agradecería. En ese escenario lo que tienes es básicamente aplicar los remedios penales administrativos respecto a un cumplimiento, un desacato de un orden judicial, porque finalmente el mandato ejecutivo que emite el juez de ejecución es un orden judicial que contiene una instrucción y que cuando quede firme tendrá que ser acatada por el funcionario público. Pero por los vaivenes de las instituciones públicas, no ha sido extraño que me haya pasado que, por ejemplo, hay cambio de gestión municipal y los nuevos funcionarios dicen, oye, ese proyecto y ese arbitraje lo llevó los funcionarios anteriores, entonces yo no tengo que hacerme cargo, ¿no? Y se genera un escenario ahí de básicamente yo no muevo un dedo porque eso fue ejecutado por la administración anterior. Y claro, entrando a ese universo de responsabilidades administrativas, penales o civiles, si lo quieren llamar así, el requisito sine qua non para imputar responsabilidad es la identificación perfecta del funcionario a cargo de esa obligación, ¿no es cierto? Y eso creo que es un resguardo que se debería tomar desde el trámite del arbitraje para que el laudo arbitral instruya de manera específica quién es el funcionario responsable para ejecutar aquella obligación de hacer y no hacer que está contenida en el laudo. ¿Y a qué me refiero? Obviamente, la volatilidad y los cambios constantes en las entidades no puedes personificar o personalizar al funcionario a cargo, pero sí es muy importante de cara a la ejecución y de cara a la responsabilidad propia que tenga un funcionario para cumplir con los mandatos del tribunal, darse el trabajo y ser lo suficientemente minucioso al momento de plantear tu pretensión y al momento de que se emite el laudo, cuidar de que ello sea así, que la instrucción respecto de una obligación de hacer o no hacer sea especificada en cabeza de un funcionario. No personalizado, porque es muy difícil de lograr realmente, porque los cambios son diarios en ocasiones, pero sí el funcionario o la oficina competente de ejecutar tal actividad. Por ejemplo, si estamos en un escenario en el cual el tribunal ordena la emisión del acta de conformidad, porque el arbitraje evidenció, probó que los requisitos y el estatus de la obra permitían la emisión de esa acta de conformidad. Entonces, la orden del tribunal, y eso habría que cuidar, debería decir que se emite el acta de conformidad a cargo de la gerencia de infraestructura, la municipalidad o de la contraparte de la entidad pública que corresponde, ¿no es cierto? Y eso por un lado, que me parece que es algo que puede ayudar a por lo menos ir un paso más allá y no quedarte en el limbo de que la entidad te diga, oye, pero ya, la municipalidad somos 50 funcionarios y no tienes cómo calzar incluso en una denuncia, un reclamo administrativo respecto a los problemas de ejecución de este lado arbitral y te quedas realmente en el limbo hasta que algún funcionario o alguna gestión le provoque cumplir con aquello que el lado arbitral haya dispuesto, sin perjuicio, como decía, de los previsibles recursos de anulación del laudo, demandas de acción de amparo y todo lo demás que te genera una situación, digamos, complicada post o en etapa de ejecución del laudo. Porque además, el argumento principal que plantean las entidades en ejecución es, más allá de que no hayan planteado ningún tipo de suspensión, porque finalmente la obligación de hacer y no hacer no es cuantificable en dinero, con lo cual no puedes poner una carta fianza y en razón a eso no puedes suspender según los términos de la ley de arbitraje. Entonces, en el proceso de ejecución del laudo de una obligación de hacer o no hacer, lo que te dicen es esté en anulación. Y este vacío provoca que el juez, probablemente de manera muy conservadora, se detenga mientras se resuelve el recurso de anulación, porque justamente cree que ese recurso de anulación podría finalmente impactar en la orden que él emite. Más allá de que no haya una orden o una resolución judicial que suspenda los efectos del laudo, porque ello no ha sido previsto en los términos de suspensión de la ley. Y por otro lado, que es el otro problema que creo que también existe, es cuando vas a perseguir el cobro de una suma de dinero contra una entidad pública, tienes un primer escollo de parte de la entidad, o cómo lo puedas resolver al interior, o convencer al magistrado a cargo de la ejecución del laudo,
de la naturaleza de estos fondos, si son fondos públicos o privados, y si son embargables o son inembargables. Y ahí creo yo que es muy importante, dado que el marco normativo no establece una distinción objetiva de qué es embargable, qué es inembargable, qué es fondo público, qué es fondo no público, fondo privado, que la línea jurisprudencial vaya desarrollándose en un sentido que permita que aquellos que tienen créditos contra entidades públicas sepan perfectamente cuál es el camino a seguir, porque en realidad cada caso termina siendo una búsqueda de soluciones para el acreedor específico, y no existe, hasta donde yo conozco por lo menos, un marco legal que te permita viabilizar ese reclamo, más allá de que se te va a programar en el presupuesto del próximo año, ni una línea jurisprudencial, al menos a nivel de salas comerciales, que permita canalizar o hacer un checklist que haga que tu lado sea efectivo. Hay resoluciones de las salas comerciales en las cuales las salas coinciden efectivamente en que es el juez a cargo de la ejecución quien define si el fondo es embargable o no. Y hay resoluciones de las salas comerciales que establecen también que el marco vigente, el marco legal vigente no es claro. Entonces la responsabilidad está en el magistrado a cargo, pero una vez que eso está así, viene la segunda pregunta: ¿quién tiene que probar o acreditar que esos fondos son embargables o no? La información y la carga, digamos, o sea, la información relacionada a eso está en la entidad pública, y la entidad pública no necesariamente va a ser colaborativa con la determinación de ese tema. Entonces, estos son los temas que quería trasladarles en esta primera intervención, y por supuesto, atento a los comentarios y observaciones que puedan tener Gabriel o Rodolfo. Gracias, José. Muchas gracias, doctor Luis Bustamante. Uno de los temas sobre los cuales, que ha mencionado el doctor Bustamante y que también a los cuales han hecho referencia los doctores Rodolfo Núñez y el doctor Gabriel Loli, es esta palabra liquidez que puede contener un laudo arbitral. Como bien han señalado, existen problemas en la ejecución de los laudos arbitrales, cuando los laudos arbitrales no señalan o son imprecisos respecto del monto líquido que puede contener la parte resolutiva del laudo arbitral. En ese escenario le pediría al doctor Rodolfo Núñez y al doctor Luis Bustamante que nos puedan comentar, si bien ya hemos identificado a este problema, de repente existen algunas variantes en este tipo de problemas sobre la liquidación, de repente algunos ejemplos, cómo dentro de su experiencia, de repente si también el doctor Gabriel Loli ha tenido estas situaciones de su experiencia, los tres doctores, cómo podrían solucionar o qué recomendaciones darían para solucionar este tipo de problemas relacionados a la ejecución de laudos arbitrales con mandatos que no son líquidos. Recordemos que uno de los temas o uno de los problemas que se puede presentar es el relacionado al tema de los intereses o al de los costos del arbitraje. En algunas ocasiones se puede señalar de que se otorga el pago de una suma de dinero más los intereses. No se especifica frente a qué tipo de intereses estamos, desde cuándo inicia su cómputo, y también respecto a los costos arbitrales. Se puede determinar de repente que la parte vencida asume los costos arbitrales, pero no se ha identificado de manera líquida cuáles son los costos, cuánto fueron los honorarios del tribunal, de los abogados, y estos son problemas que se pueden presentar frente al juez de ejecución de los laudos arbitrales. Bueno, estos son temas relacionados a la liquidez. Doctores, no sé a quién le gustaría en primer lugar hacer un comentario sobre esto. Si me permiten a mí primero, porque me gustaría hacer, digamos, un paneo un poco general y explicar algunos temas. Y muy interesante lo que nos ha comentado Luis, porque rescato mucho esta frase, ¿no? La labor del juez de ejecución es viabilizar la ejecución del laudo. ¿Para qué? Para poder garantizar el derecho a la tutela procesal efectiva. Y me parece que esa es la visión con la que todos los jueces comerciales que se abocan a ejecutar, en este caso, laudos arbitrales, deberían tener. Y en este caso, a la pregunta de José, me gustaría un poco desarrollar
¿Cuáles son los problemas que se pueden generar con la ejecución de laudos arbitrales con imprecisión sobre la liquidez del monto? Y justamente este es uno de los más grandes problemas que encontramos, además de la imprecisión en mandatos de hacer o no hacer. Y para poder entender un poco este tema, me gustaría contextualizar a las personas que nos escuchan. ¿Qué es la liquidez? ¿No? Y para responder esta pregunta tenemos que hacer una distinción, que es una distinción que lamentablemente equivoca mucho la judicatura, entre lo que es liquidable y lo que es líquido. ¿Y qué son las obligaciones liquidables? Son aquellas que pueden ser calculadas mediante una operación aritmética. Sumas y restas, multiplicación, división, etcétera. Una operación matemática sencilla. Mientras que la obligación líquida es aquella que aterriza concretamente en la suma que se adeuda. Por ejemplo, páguese por concepto de indemnización la suma de $50.000. Conoces cuál es el mandato concreto de lo que uno tiene que pagar. Y si bien en ambas obligaciones puede existir certeza, en una de ellas ya se tiene el monto a ejecutar, mientras que en la otra existe una labor adicional por parte del juzgado, que es el cálculo posterior. Para lo cual, obviamente, sin duda, los interesados pueden ayudar al juez a realizar dicha tarea. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que existen muchos casos en donde los jueces confunden la obligación liquidable con la ilíquida. Y eso sucede con gran frecuencia en aquellas condenas arbitrales en donde se ordena, por ejemplo, el pago de una suma de dinero más los intereses que se deben hasta la fecha efectiva del pago. Y acá pueden haber problemas, porque si hablamos de intereses legales, luego habría que calcular al momento de ejecutarse el laudo, pero a su vez también, como ya se dijo, si solamente se habla de intereses, ¿a qué intereses se refieren? Legales, contractuales, es un tema ahí siempre que queda a discusión y que obviamente genera la inejecutabilidad del laudo, te obliga nuevamente a transitar por un nuevo arbitraje. Y este problema radica, desde mi punto de vista, a una lectura equivocada que linda con la extrema literalidad del artículo 689 de nuestro Código Procesal Civil, el que establece que procede la ejecución cuando la obligación contenida en el título ejecutivo es cierta, expresa y exigible, y como hablamos de obligaciones de dar sumas de dinero, tienes un requisito adicional, que esta obligación sea además líquida o liquidable mediante operación aritmética. Y esta última operación aritmética es en donde los jueces suelen hacer las mayores observaciones, considerando que el título que se ejecute, que en este caso es el laudo arbitral, es ilíquido, a pesar de que se puede hacer el cálculo de manera sencilla. Por ejemplo, y seguramente esto es algo que todos conocemos, cuando hablamos de intereses legales por devengarse, seguramente todos conocemos que el Banco Central de Reserva del Perú tiene una calculadora en su página web en donde se calculan los intereses legales. Entonces ahí uno pone el monto y se calcula con meridiana claridad el monto de los intereses, tornando líquida la obligación liquidable y esclareciendo el mandato ejecutivo. Y acá hice una simulación el día de ayer. Si nosotros fijamos el monto de $50.000 que debió haber sido pagado el 4 de octubre del 2022, que digamos es la fecha de exigibilidad de la obligación, y el 4 de octubre, que fue ayer, se hace el cálculo de los intereses legales, con claridad la calculadora nos dice que el monto son $50.732,98. O sea, más sencillo imposible, ¿no? Es cuestión de querer hacer bien las cosas, simplemente cuando nos referimos a ese tema. Y un tema adicional que suele pasar en los arbitrajes, específicamente en aquellas materias complejas como concesiones o construcción, son aquellos mandatos arbitrales contenidos en los laudos que fijan frases genéricas como se declara en incumplimiento del contrato de concesión o de obra, debiendo cumplirse con el pago, según se determine en una pericia posterior. Eso es una pesadilla para todos. O se declara en incumplimiento del contrato de concesión de obra, debiendo cumplirse con el pago según lo estipulado en el contrato. Cuando nos encontramos este tipo de situaciones, claramente nos hemos sometido a un mandato claro, expreso y exigible, pero que si bien podría ser liquidable, su cálculo es de extrema complicación para el juzgado, porque es necesario una pericia posterior que realice los cálculos, más aún si es que tenemos un mandato que te dice
sí, has incumplido el contrato y te van a pagar según una pericia que luego se tiene que realizar. Pero esa pericia ya escapa del conocimiento de dicho procedimiento, de dicho arbitraje. Entonces, si es que nosotros mismos, por ejemplo, quisiéramos hacer el cálculo y lo presentamos ante el juzgado comercial como, digamos, entre comillas, tu saldo deudor, lo que es lo que te deben, no solo el ejecutado se va a poner al mismo, cuestionando la liquidez del mandato, sino que el juez podrá considerar que el mandato no es líquido y esto que nos genera, volver a transitar por la vía correspondiente, ir a un nuevo arbitraje para que se calcule la liquidez precisa de ese mandato arbitral. Y esto a mí me ha pasado en algunas ocasiones con arbitrajes de concesiones, más que nada. Y esto nos lleva obligatoriamente a tener que iniciar un nuevo arbitraje, donde se tiene que determinar el monto a exigir, en donde de seguro, naturalmente, existirán contrapericias destinadas a cuestionar el monto a fin de reducirlo y lograr pagar el mínimo posible. Entonces, digamos, hasta ahí me gustaría hacer mis comentarios y pasarle la palabra a Gabriel si es que quiere hacer algún comentario adicional. Sí, gracias, Rodolfo. Y yo tenía un par de comentarios con relación a la presentación de Luis, me pareció muy buena. De hecho, a nosotros nos pasó un caso parecido al que él comentaba con relación a la responsabilidad de la entidad que tiene para ejecutar el mandato dictado por el tribunal arbitral, ¿no? Enfrentamos esa dificultad, por ejemplo, en el tema de la conformidad. Y como ya nos había pasado en un caso anterior, lo que planteamos en la pretensión, ya no solamente individualizando al funcionario, porque como bien decía Luis, eventualmente con los cambios de administración cambian los funcionarios, pero a veces cambian los cargos también y las responsabilidades de esos cargos. Entonces lo que nosotros hicimos hacer en este caso, cuando enfrentamos una ausencia de conformidad que formaba parte de nuestra pretensión, es que individualizamos al cargo del funcionario o en todo caso de quien haga sus veces, porque en algunos casos ya nos había pasado de que el cargo dejó de existir mientras duraba la ejecución del contrato o mientras se llevaba a cabo el proceso arbitral. Entonces, como bien decía Luis, estábamos encerrados en una cápsula de la cual no podíamos salir si es que no teníamos esa ventana, ¿no? Porque como bien decía Luis nuevamente, ya habíamos abordado la posibilidad de responsabilizar de manera administrativa y de manera penal al funcionario a cargo de esto que no cumplía con la ejecución, pero el problema de ello es que, en efecto, es una medida de presión para que el funcionario haga las cosas que se le ha mandado hacer, pero que va contra el funcionario, no contra la entidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer también en este nuevo caso es lo que comento, ¿no? Es decir, ya individualizarlo, como mencionaba Luis, y en todo caso, de quien haga las veces del cargo que desempeña o que desempeñaba ese funcionario que estaba a cargo de otorgar la conformidad. Otro tema que mencionaba Luis era el tema de la interpretación, ¿no? Y aquí creo que abro un poquito la cancha con relación a lo que comentábamos en los correos de coordinación con relación a este tema, que era la interpretación a la que los jueces de ejecución no están habilitados a hacer, sino más bien a utilizar todas las herramientas que el laudo les ha dado para ejecutarlo. Y la ejecución del laudo arbitral tiene que ser una ejecución que parta de una revisión integral del laudo, ¿no? Porque han habido supuestos en los que tenía el tribunal, perdón, el juez de ejecución decía, oye, yo voy a ejecutar lo que ha resuelto el tribunal, la parte ejecutiva, el cálculo de intereses, o los intereses de vengados o por devengarse, que comentaba Rodolfo hace un momento, ¿no? O sea, pero no tengo cómo hacerlo, porque en la parte resolutiva no me dice nada. Y ahí es que se han emitido algunas decisiones súper interesantes en las que dan cuenta de que la labor del juez de ejecución no es solamente fijarse en esa parte resolutiva, sino también primero en la parte expositiva, qué cosa es lo que le hemos pedido a las partes, ¿no es cierto? Y cuáles son los fundamentos que el tribunal ha tenido en consideración para tomar la decisión que ha plasmado en la parte resolutiva. Entonces, el juez está obligado, el juez de ejecución está obligado y en todo caso habilitado para utilizar todas las herramientas de estas tres
estas tres partes del laudo para identificar si efectivamente tiene todas las herramientas para poder hacer ese cálculo del que nos hablaba Rodolfo hace un momento. Hay una pregunta en el chat mientras conversábamos, mientras exponía Rodolfo, relacionada a si era conveniente o no establecer un nuevo proceso de ejecución para los laudos, con el ánimo de establecer un proceso sumario, por ejemplo, más rápido que el de ejecución. Y en realidad, yo creo que el proceso de ejecución tal cual está es eficiente en la medida en que no se presenten obstáculos como, por ejemplo, recursos que entorpecen la ejecución, ¿no es cierto? Y de hecho eso está sancionado en la ley de arbitraje. La ley de arbitraje establece que la autoridad judicial está prohibida bajo responsabilidad de admitir recursos que entorpezcan la ejecución del laudo. Es decir, yo me puedo oponer ciertamente a un mandato de ejecución dictado en el marco de un proceso de ejecución de un laudo arbitral, pero en aquellos supuestos en los que la ley me habilita a hacerlo, si ya pagué, ¿no es cierto? O si, por ejemplo, he suspendido los efectos del laudo con ocasión de un recurso de anulación del laudo. Y lo que comentaba Rodolfo hace un momento, ¿no? El cálculo encargado al perito luego de la ejecución, y es, como mencionábamos al inicio, ¿no? Encargarle el peritaje a Confucio, porque en realidad ya no debería existir eso sí, número uno, las partes le estamos dando todas las herramientas al tribunal para que lo haga, y el tribunal debería hacerlo en el laudo, condenar al monto que nosotros estamos demandando. Y si no lo hemos hecho, eventualmente, perdón, si el tribunal no lo ha hecho, eventualmente pedirle que integre esa decisión con ocasión de los recursos que tenemos contra el laudo arbitral. Esto es lo que la intervención respecto a los dos puntos que mencionaban Luis y Rodolfo. Sí, sobre este punto, doctor Luis Bustamante, quizás tenga algún comentario en base a las experiencias que ha tenido. Sí, coincido plenamente con Rodolfo y con Gabriel, y efectivamente el ejercicio que hace Rodolfo de la calculadora del BCR es en realidad lo que se debería hacer buscando justamente la efectividad de la viabilización del laudo arbitral, ¿no? Porque, digamos, no solo tienes la tutela judicial efectiva, que supone que las decisiones, ya sean arbitrales o judiciales, existan, se apliquen y sean vigentes en la realidad, sino que también tienes un factor, un componente fundamental, que es la oportunidad y un plazo razonable para que esa decisión se ejecute. Entonces, claro, en caso tú te enfrentes a lo que mencionaba, a un escenario en el cual el juez a cargo de la ejecución es reacio a hacer esta viabilización o hacer esta operación aritmética, ya sea para calcular intereses. En el caso de los costos probablemente sea mucho más complicado, porque hay que, digamos, verificar documentación si no lo hizo un tribunal arbitral. No, ahí probablemente sea más entendible, porque si estás definiendo un número que el tribunal no puso, digamos, ¿no? O sea, 50-50, 30-40, ahí probablemente la discusión sea mucho más amplia. Pero en el caso de cálculo de intereses, creo yo que nuevamente, y eso es lo interesante de este panel, ¿no? Para la gente que nos está acompañando, es transmitir nuestra experiencia para que poco a poco exista una prevención de cara a este escenario vinculado a aquellos escenarios de los jueces que quieren una orden taxativa determinada, milimétricamente establecida, y otros magistrados que probablemente sean un poco más abiertos a la viabilización del laudo arbitral. Y yo creo que es nuestra responsabilidad como litigantes y partes en los arbitrajes buscar una tendencia y solicitar, digamos, exigir a los magistrados, dándoles, por supuesto, la tranquilidad de que lo que se está haciendo es conforme a derecho y que no hay ninguna situación, digamos, de extrapolación o que están yendo más allá de aquello que les corresponde. Y eso creo que es muy importante de cara a, punto uno, desde el inicio del arbitraje, visualizar lo que va a pasar en ejecución de tu laudo arbitral. Como decía Gabriel, que de la experiencia vamos aprendiendo que hay que puntualizar a la oficina competente en el marco de la ejecución de una obra pública, por ejemplo. Y también ir viendo a través del laudo arbitral, durante el trámite del arbitraje, cómo es que ese laudo arbitral que tú tienes puede enfrentarse a un órgano jurisdiccional que sea mucho más conservador que otro, y es nuestra tarea en los recursos post-laudo pedir al tribunal arbitral que ello ocurra. Y ocurre también, que me ha pasado, que a veces los tribunales arbitrales no quieren identificar el interés, porque te dicen, oye, de aquí a que se presente, como decías, va a correr más interés. Entonces,
Hay tribunales que dicen, no, eso míralo en ejecución, porque es el criterio del tribunal arbitral y de los árbitros que los conforman. Más allá de si es correcto o incorrecto, es el criterio, hay que respetarlo. Pero te ponen a ti y eso presenta mejor ante el juez de ejecución. Oye, yo le pedí que lo hagan y no lo quisieron hacer, entonces te toca a ti, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Y esa plata yo no la voy a dejar sobre la mesa solamente porque nadie quiso hacer un cálculo de intereses que es una operación aritmética. Y así hay que presentarlo, como una mera operación aritmética, porque no le estás pidiendo al juez que interprete o determine una asignación. Ahora, como decía Rodolfo, en el caso de una obligación, digamos, indemnizatoria que está acompañada a un interés legal simple, me parece que el tema es clarísimo, ¿no? Pero cuando el tribunal ordena cálculos de intereses vinculados o intereses pactados contractualmente por las partes en determinada tasa, probablemente el juez de ejecución sí entienda que está aplicando una regla contractual que el tribunal no dispuso y ahí podrías tener una situación distinta, ¿no? Por eso, en ese caso, creo que es ya responsabilidad de nosotros preocuparnos de que el mandato arbitral o el mandato del laudo arbitral contenga la determinación necesaria y en ese caso sí exigir al tribunal la determinación por lo menos a una fecha o que el tribunal establezca la fórmula que el juez de ejecución tendrá que aplicar, ¿no? Porque sí me han pasado casos en los cuales el tribunal no hace la aritmética propiamente dicha porque considera que va a seguir corriendo intereses hasta que se realice el pago, lo cual es entendible y es como de verdad ocurre la cosa y como está regulado, pero sí casos en los cuales el tribunal establece claramente en la parte resolutiva la metodología que se aplicará para el cálculo de interés. Yo creo que eso es hacia donde deberíamos apuntar de cara a que el juez de ejecución tenga mucho mayor tranquilidad en que solamente, como dice Rodolfo, está completando un Excel o una calculadora que va a arrojar un número y que no es él interpretando el laudo o modificando aquello que el tribunal arbitral decidió en su momento. Eso es lo que quería sumar de alguna manera lo que Gabriel y Rodolfo comentaron tan claramente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay un par de temas adicionales sobre los cuales de repente podríamos conversar y son a raíz de los comentarios que han estado brindando. En esta mañana hemos estado conversando sobre la ejecución por parte de los jueces y dentro de las preguntas y los comentarios que ustedes iban realizando hablaban sobre mecanismos para poder viabilizar, digamos, la ejecución de los laudos y no tener estos problemas en la ejecución. Yo les hago la siguiente pregunta. En la ley de arbitraje también se establece la posibilidad de que sean los mismos tribunales arbitrales quienes puedan ejecutar los laudos arbitrales. Sin embargo, en la práctica, al menos a título personal, no he visto que tribunales arbitrales hayan tenido a su cargo la ejecución de los laudos arbitrales. Creo principalmente porque no contarían con el coercio que sí se tiene en el Poder Judicial. Yo les pregunto a ustedes, ¿han tenido experiencias en las cuales hayan tenido que recurrir al mismo tribunal para la ejecución de laudos? O de repente los tribunales, ¿qué tipo de respuestas les han podido brindar frente a estos pedidos? Quizás alguno tenga algún comentario. Yo he tenido dos, uno que corrió muy bien, pero se trataba de una medida, como mencionaba durante mi exposición, que no requería la fuerza pública. O sea, necesitamos inscribir una orden en los registros públicos y necesitamos que el tribunal emita un parte. Entonces, ahí no había necesidad de hacer algo adicional frente al Poder Judicial. El otro es un caso que está en curso, pero el problema es un poco lo que decía al inicio, ¿no? La ley, si bien habilita a las partes a poder ejecutar el laudo a través del propio tribunal, no establece un plazo para hacerlo. Entonces podemos tener un laudo que se ha dictado hace 6 años, y ahora, como no inicié la ejecución, se me ocurre pues iniciarlo ante el tribunal arbitral. El tribunal arbitral de repente ya está descompuesto, y de repente ya cesó en sus funciones, o de repente se configuran nuevos supuestos que podrían cuestionar su imparcialidad o independencia respecto a la ejecución también. Pues puede tener algún interés precisamente en que el laudo se interprete de alguna manera respecto a la ejecución que plantea el ejecutante.
Por eso la disposición que ahora contiene el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima es importante, ¿no? Es decir, si yo quiero ejecutar un laudo arbitral a través del tribunal arbitral, lo lógico o lo esperable o lo razonable sería establecer un plazo para poder hacerlo y no dejar, y no amarrar al tribunal al libre albedrío de las partes para hacerlo en el momento en que ellas consideren conveniente, si es que precisamente podemos enfrentar un tribunal que ya está disuelto, ¿no? Es eso con relación al punto que acabas de comentar, José. Ahí si me permite, José, siguiendo lo que menciona Gabriel, es un tema bien interesante, ¿ya? Porque creo yo que aun cuando la jurisdicción arbitral tenga reconocimiento constitucional, se habla en todos los eventos que la jurisdicción arbitral tiene perfectamente la potestad y está regulado normativamente de ejecutar medidas cautelares en las cuales no se necesite coercio, digamos, ilimitado, ¿no? Situaciones como, o sea, un embargo, por ejemplo, sobre una propiedad, una anotación en registros públicos. Ahí, por ejemplo, tienes en registros, me ha pasado que en ocasiones se ha podido hacer y en ocasiones no se ha podido hacer porque depende de la discrecionalidad de cada registrador, ¿no? Entonces hay registradores mucho más conservadores que te dicen, no, para mí tiene que ser una resolución judicial, ¿ya? Y yo he conversado con, digamos, algunas personas naturalmente receptoras de órdenes cautelares, de tribunales arbitrales y poder judicial, y en realidad la respuesta o la práctica está superando al marco normativo porque se hacen o se toman las decisiones en base a aquello que es menos riesgoso o más conservador de cara a la ejecución de la medida cautelar, ¿no? Así como yo mencioné que existen algunos tribunales arbitrales que podrían conocer dogmáticamente, teóricamente, las potestades que tienen, pero que no se embarcan en una ejecución cautelar porque consideran que pueden tener cierta exposición, ¿no es cierto?, entre las partes o lo que fuera a responsabilidades. Lo mismo ocurre del otro lado de la pelea. Aquellas entidades bancarias, públicas que reciben entidades o reciben órdenes cautelares, algunas las cumplen y otras no, dependiendo de dónde venga la orden cautelar. ¿Me explico? Entonces, todos sabemos, y lo hemos visto en noticias, que existe actualmente cierta tendencia a arbitrajes irregulares, nosotros que aprovechan la regulación y generan laudos arbitrales fraudulentos, tribunales arbitrales fraudulentos, que justamente son los que más medidas cautelares emiten. Ellos sí son conscientes de aquello que dice la ley de arbitraje, pero con propósitos no necesariamente santos, ¿no? Entonces, claro, las entidades ante esta situación, lo que creo yo que están haciendo es adoptando o cumpliendo aquellas órdenes cautelares que emanan de algún tribunal arbitral que consideran serio o un centro de arbitraje que consideran reputado, porque sienten que ahí hay menos exposición a responsabilidades posteriores, ¿no? Lo cual técnicamente es incorrecto, porque, digamos, como ha dicho claramente Gabriel en su posición y Roberto también lo ha ratificado, la ley de arbitraje permite que los tribunales ejecuten sus propias medidas cautelares y ejecuten sus propios laudos. Obviamente, no pueden hacer un desalojo, ¿no es cierto?, porque necesitas romper una cerradura, necesitas fuerza pública de manera indiscutible. Pero hay medidas cautelares o hay tribunales arbitrales que son muy creativos y como la medida cautelar lo que busca, estoy hablando de escenarios cautelares, ¿no?, es asegurar la eficacia en la decisión de fondo. Por ejemplo, a mí me ha tocado tribunales arbitrales que sobre la base de un pedido de embargo, lo que ellos hacen es decir, oye, no te voy a embargar las cuentas, pero te ordeno que me pongas una carta de fianza renovable cada 3 meses hasta que termine el arbitraje, ¿no es cierto? Un tribunal que busca un punto de equilibrio entre la satisfacción de una medida cautelar que consideran es procedente y el marco legal normativo. Obviamente eso dependerá de la parte que cumpla o no cumpla con la orden y será merituado y valorado obviamente por el tribunal durante el trámite del arbitraje, ¿no es cierto? Que es muy importante también la conducta procesal en el marco de un proceso arbitral. Entonces, para no ser repetitivo, yo creo que efectivamente el marco legal permite que los tribunales arbitrales ejecuten sus propios laudos arbitrales y sus propias órdenes cautelares, si por el caso. Creo que
a nivel legal, a nivel académico, a nivel dogmático, se conoce eso perfectamente, pero la principal barrera o la principal adversidad, que es el término que utilizó Gabriel, que me parece muy bueno, la principal adversidad que se encuentra en la práctica es la idiosincrasia nacional, en el sentido de que puede que tú sí seas consciente de tu potestad legal, seas consciente de que el caso tiene derecho, que el caso es justo, que el caso corresponde, que merece una medida cautelar, pero la idiosincrasia y los distintos factores no legales necesariamente alrededor de una controversia pueden hacer que ciertos tribunales sean un poco más conservadores y no se manden a emitir o ejecutar directamente un lado una orden cautelar. Y como te digo, lo hemos escuchado, o yo lo he escuchado, mejor dicho, de personas vinculadas a la función arbitral o a receptores de órdenes cautelares o laudos, que justamente este ataque constante o cíclico que sufre el arbitraje, de arbitrajes fraudulentos, de personas que buscan aprovecharse ilegítimamente, hace que no tengamos la confianza suficiente o que la comunidad arbitral no sea lo suficientemente sólida para que las órdenes cautelares y los laudos puedan ser ejecutados de manera directa por el tribunal. Y eso creo yo que como digamos, a nivel latinoamericano, pero es reconocido como un espacio arbitral positivo, porque digamos, la práctica arbitral ha ido creciendo, hay arbitrajes mucho más sofisticados, la Corte Comercial respeta el arbitraje, y creo yo que como aprendizaje u objetivo a futuro es crear un escenario lo suficientemente saludable para que exista la confianza a nivel de tribunales arbitrales de ejecutar directamente sus laudos. Probablemente haya que tener conversaciones con instituciones públicas, registros públicos, para explicarles cuál es el funcionamiento, establecer, digamos, el marco legal, y de esa manera, si damos ese paso hacia adelante, creo yo que como espacio para arbitraje Perú ganaría muchísimo a nivel latinoamericano, porque creo que es lo único que nos falta para terminar de ser a nivel, en esta parte del mundo, de los mejores hubs para desarrollo de arbitraje. Perfecto, doctores. Un tema final, y con eso ya los liberamos de esta mañana, es algo sobre lo que estaban comentando también, sobre cómo evitar estos problemas de ejecución. En materia de arbitraje internacional, se ha implementado como un mecanismo para evitar problemas de ejecución lo que se conoce como el escrutinio de los laudos arbitrales, que justamente tiene como finalidad evitar problemas de ejecución sobre montos imprecisos, sobre montos que no son líquidos, que al final generarían problemas de ejecución. Aquí en Perú, por ejemplo, ya se implementó en el reglamento de AmCham, en el último reglamento que se ha implementado. ¿Creen ustedes que en el contexto peruano la implementación del escrutinio del laudo arbitral serviría para evitar estos problemas de ejecución de laudos arbitrales, que es el tema sobre el cual nos estamos centrando en este webinar de esta mañana? No sé si alguno tenga algún comentario, doctores. Sí, si me permites, yo empiezo, José, y después le cedo la palabra a Rodolfo y Gabriel. A ver, yo creo que la práctica de escrutinio, que AmCham efectivamente ya estableció su reglamento, es buena no solo para la etapa de ejecución, sino en general para el arbitraje, ¿no? Creo que siempre es bueno perseguir un laudo arbitral sólido, porque te permite defenderlo a nivel de anulación del laudo también, ¿cierto? El escrutinio creo yo que lo que termina de pulir un laudo arbitral son los eventuales efectos de motivación que terminan siendo cuestionados a veces en salas comerciales en el marco de un proceso de anulación del laudo, ¿no? Eso uno. Y dos, coincido contigo que también tiene el otro lado positivo, que es en este proceso de escrutinio, probablemente la Corte a cargo de este proceso de escrutinio establezca lineamientos o un checklist específico de cara a los tipos de mandatos y sus alcances mínimos. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un minuto. Al momento del escrutinio, probablemente la Corte observa al tribunal o al árbitro, señores, perfecto con la condena dineraria, perfecto que no quieras calcular el interés, pero coloca la fórmula para que el juez de ejecución no tenga un problema aritmético de ejecución, ¿no? Creo que eso sería muy útil y ayudaría
a nuevamente incrementar esta perspectiva internacional de que el arbitraje en Perú es respetado por la Corte Judicial, por la Corte Comercial que conoce la anulación, porque reduciría los temas de motivación, porque ciertamente existen ocasiones en las cuales uno se ve, digamos, frente a un lado arbitral que puede tener muchos problemas de motivación o de entendimiento de los conceptos que fueron materia controvertida en el arbitraje, y que, claro, los recursos post-laudo te permiten de alguna manera cerrar el círculo, pero hay espacios en los cuales ya no puedes ingresar a través de un recurso post-laudo, y es algo que va a trasladarse necesariamente a anulación, ¿no? Y ese espacio creo que es el que se zanjaría con un proceso de escrutinio responsable de parte de los centros de arbitraje. Yo el comentario, completamente de acuerdo con Luis. El escrutinio eventualmente ayudaría no solamente a la validez del laudo, sino también a la ejecución para tratar de sanear estas vicisitudes que el tribunal no haya advertido cuando emitió el laudo, o cuando las partes no lo hayan hecho respecto de los recursos que utilizaron contra el laudo. Y quizás el único cuestionamiento que tendría es uno similar al que conversamos hace algunos meses en un evento del ICC, ¿no es cierto?, con relación al tiempo que se toma la Corte para resolver estos escrutinios. Porque si por ejemplo, tengo un laudo y la Corte se toma 6 u 8 meses para realizar el escrutinio, como decía Rodolfo, la justicia que tarda ya no es justicia. Pues, ¿no? Entonces, si convertimos este escrutinio en una burocracia que además es lenta, con independencia de que pueda ayudar a la validez y a la ejecución, yo creo que ese es el único cuestionamiento que yo tendría, ¿no? Que se dote a la Corte de las herramientas para que esto proceda de manera ágil y eficiente, no solo para el tribunal, para la validez de sus decisiones, sino para las partes, para la ejecución de estas decisiones. Y si me permiten una idea final para cerrar esta interesante pregunta, que de hecho fue la primera que se hizo en el panel, me parece. Al final, un modelo de escrutinio de lados va a generar, así de manera directa, dos beneficios. Primero, al usuario. ¿Quiénes son los usuarios? Las partes del arbitraje. ¿Por qué? Porque esto va a evitar futuras inejecutabilidades, futuros problemas, va a evitar que tenga que someterse nuevamente a arbitraje para, por ejemplo, con los mandatos líquidos o ilíquidos, o que no se entienden que son líquidos o que son liquidables, pero sumamente complejos de liquidar, a someterlos nuevamente a un arbitraje y perder más tiempo. Porque acá me parece que la discusión central, si lo vemos desde un punto de vista práctico y principalista, es la tutela procesal efectiva. ¿Para qué voy a acceder al arbitraje que tiene jurisdicción si es que al final no me va a ayudar? Porque justicia que tardan al final no es justicia, es algo inútil. Y en segundo lugar, va a mejorar o va a beneficiar también al mercado del arbitraje, porque se le va a mejorar su imagen, porque seguramente uno dice, ¿para qué arbitraje si es que luego quizás tenga problemas para ejecutar el laudo? Entonces, obviamente con un sistema de escrutinio de laudos arbitrales, esta imagen va a incrementar y a su vez también va a ir eliminando progresivamente. Así que esta es una labor a larga data, como muy interesante la experiencia que tuvo Luis sobre este registrador que no quiso ejecutar una orden arbitral porque no es judicial, ¿no? Este desconocimiento tan notorio que hay en nuestras instituciones públicas, que al final son quienes nos tienen que coadyuvar a poder ejecutar nuestras decisiones. El escrutinio seguramente va a empezar a ayudar a progresivamente eliminar esa imagen de, a veces, inutilidad del arbitraje, porque siempre uno dice, bueno, tengo mi laudo ahora al Poder Judicial, a lo tedioso. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctores, por habernos acompañado esta mañana en este webinar que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Antes de cederle el uso de la palabra a Valeria, recordarle a todo el público asistente que desde el Instituto Peruano de Arbitraje nosotros continuamos con la labor de promoción y difusión del arbitraje.
Cualquier recomendación, sugerencia que tengan para desarrollar algunos nuevos temas en los webinars que nosotros organizamos, pueden escribirnos al correo institucional o a través de alguna de nuestras redes sociales. De igual manera, todas las actividades académicas se encuentran colgadas en nuestro canal de YouTube para que puedan acceder de manera gratuita a las capacitaciones. Gracias por confiar en la calidad de las actividades académicas que organizamos en el IPA. Y bueno, Valeria, te cedo el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en esta mañana. Voy a pedir unos segundos para poder tomar una captura y publicar su presentación en nuestras redes sociales. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Perfecto, doctores. Muchas gracias por aceptar mi invitación y esperamos seguir contando con ustedes para futuros eventos. Aprovecho también para poder invitar al público asistente a los próximos eventos que organizaremos. Una invitación a la tercera conferencia internacional de arbitraje y derecho de las telecomunicaciones. Este evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre. Una invitación especial a la quinta conferencia internacional de Perú-España. La temática será arbitraje y control judicial y constitucional. Este evento se llevará a cabo los días 19 y 20 de octubre en la ciudad de Madrid. Es un evento de acceso gratuito, todos están cordialmente invitados. Una invitación al 11º Seminario Internacional de Arbitraje e Inversión. Este evento se llevará a cabo de manera virtual los días 26 y 27 de octubre. Asimismo, les invitamos a la cuarta Congreso Internacional de Derecho de la Construcción, Infraestructura y Peritaje Técnico IPA. Este evento se llevará a cabo el día 9 y 10 de noviembre. Los esperamos y los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias por Rodolfo. la invitación y buenos días a todos. Nos vemos, Gabriel. Gusto Ese- compartir mesa nuevamente. Hasta luego. Bueno. Hasta luego, doctores. Ah.